la capacidad sin dieléctrico C sub 0 es igual a epsilon sub 0 área sobre D. Y que la capacidad con dieléctrico es igual a K veces C sub 0. Estas dos cosas, entonces, son hechos que ya los hemos estudiado. Ok, entonces veamos ahora qué es lo que sucede con la energía. Y creo que ya lo hemos hecho en la clase anterior. Vamos a hablar de las energías. La energía almacenada, aquí voy a poner, ¿ya? Es igual a un medio C por B al cuadrado. Una de las formas. La otra es un medio Q cuadrado sobre C o Q por B. Cualquiera de las tres. Pero creo que esa es la más interesante. Entonces, veamos en una tablita. En la tablita, ahora ya tendría que volver al libro. Ver en el libro, vamos a ver en el libro. ¿Cuál es la constante del Miller? Y si alguno tuviera la constante del Miller, aquí está. Esta es la tabla que quiero mostrarles, chicos. Entonces nos vamos a ir al Miller, que tiene 3.1 de constante K y 280 de resistencia dieléctrica. Miller. Entonces, la Miller tiene K igual a 3,1 y Emax igual a ¿cuánto? A 280 kilovoltios por milímetro. Kilovoltios por milímetro. ¿Qué quiere decir esto? Que en 1 milímetro de espesor se puede trabajar con Miller hasta 280 kilovoltios en 1 milímetro. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar esos datos. Bueno, entonces tenemos el U sub 0, o sea, la energía almacenada con aire, sin dieléctrico, va a ser igual a un medio C sub 0 por el Bmax. Esto es Bmax al cuadrado. Y la energía
con dieléctrico, U sub K max va a ser igual a 1/2 CK por el voltaje máximo de trabajo. Y CK es igual, obviamente, a K veces C sub 0. Yo no sé si ponerle aquí C sub 0. Ya, entonces, a ver, veremos. Esto voy a dividir U sub K a U sub 0. Y entonces, obviamente, se va a ver esto y va a ser simplemente K, porque C sub 0 también se va a ir. Y aquí voy a tener B max, yo diría aquí con dieléctrico, al cuadrado dividido entre B max sin dieléctrico. ¿Ya? Aquí utilizaríamos la constante K, que es 3.1, y al otro lado hay que ver cuál es el voltaje máximo con dieléctrico y máximo sin dieléctrico. ¿Cuál es la relación? Entonces, tendríamos lo siguiente. Como B es igual a E por D, perdón, E por D, ¿no? Así sabemos que esta es la fórmula entre el voltaje y el campo eléctrico. Y yo tengo aquí campo eléctrico, entonces hay una relación directa entre E y D. Entonces, esto sería el E sub 0, si esto es B sub 0, y el B sub K, que va a ser igual al E sub K, por la misma distancia D. Entonces, ahora, esto de aquí es aquello que está arriba y esto de aquí está lo que está abajo. De tal manera que podríamos igualar esto acá por EK con dieléctrico por D sobre E0 por D. Las separaciones son iguales. De manera que, ahora, faltaría aquí esta relación. Entonces, la energía almacenada en el capacitor con dieléctrico, esa es la energía almacenada en el como la relación, igual acá por esta relación de campos. Entonces, esa relación de campos la vamos a buscar en la tabla. Esto sería con aire y con Miller. Entonces, con aire es 1 y con Miller es ¿cuánto hemos dicho? 280 kilovoltios por milímetro, o sea, es 280. Ahí está. Esta sería la ecuación. Por tanto, podemos calcular esa relación y entonces
Esto es igual a 3.1. Hacemos el cálculo, 3.1 por 280. Ambos, esto se obtiene de la tabla. Y esto también se obtiene de tabla. Entonces, esa relación va a ser, por favorcito, 3.1 por 280, 868. 868. Entonces, la energía almacenada con 1000A, esa es la energía almacenada, sin 1000A, como 868 veces. Esa sería la relación, 868 veces. Interesante. Hemos utilizado la tablita. Esta tablita hemos utilizado, ¿ya? Es una tablita que ya la hemos visto, creo, constantes dieléctricas y resistencias dieléctricas. ¿Qué quiere decir eso? Que en el aire o en el... Ah, no había sido 1. No había sido 2.5. Perdón. Fatal. Esto no es 1, es 2,5. 2,5, perdón. ¿Cuánto sería, por favorcito? 3.1 por 280 dividido entre 2,5. 347,2. 347, así pondremos. Bueno, no es 1, me he rayado porque el K es igual a 1, evidentemente. Pero el voltaje de ruptura del aire o del vacío no es 1. Como se ve en la tablita, ¿ya? En la tablita tenemos aire 1, pero su resistencia dieléctrica es 2,5 kilovoltios por milímetro, ¿ya? En cambio, en el Miller es constante 3.1, pero su resistencia dieléctrica es 280 kilovoltios por milímetro. De tal manera, entonces, que la relación de resistencias dieléctricas, o sea, de campos eléctricos, es igual a 280 sobre 2,5. Y no tiene unidades, obviamente. Haremos el siguiente, 2450. Perdón, ¿Alguna? perdón, Inge, ¿podría colocar la tabla de nuevo para sacarle una foto? Ya. Pero está en el libro, papito. Este libro está colgado en el Classroom. Pero si quieres, te lo pongo más. Gracias, Inge. ¿Ok? Entonces nos volvemos a los problemas. Está ya todo lo que pongo colgado está en el plan de clases. Los libros también están. 2450, vamos a hacer 2450. Un capacitor tiene placas paralelas con la mitad del espacio entre las placas llenas con material dieléctrico y la otra mitad con aire, como se muestra en la figura. Suponga que las placas son cuadradas, sus lados son L y que la separación entre ellas es S. Yo voy a poner D. Determine la capacidad como una función de L. Entonces tenemos un capacitor con aire y dieléctrico K. El problema sería cuál es la capacidad del capacitor.
Listo. Placas paralelas del lado L. La mitad con dieléctrico. De constante K. Separación de área A. Conectamos a un voltaje y tierra. Entonces, queremos saber cuál es la capacidad del capacitor. Y esta partecita es D medios. El área total es L al cuadrado. La separación es D y la capacidad es igual a epsilon sub 0 área, o sea, L al cuadrado, sobre D. Eso es lo que tenemos en principio. Pero ahora queremos saber cuál es... esto es... Perdón, vamos a poner más claramente. El C sub 0 sería así. L medios elevado al cuadrado. Y el C sub K va a ser epsilon sub 0. K veces C sub 0. Porque es la misma cuestión, el mismo capacitor. En forma. K veces C sub 0. Ahora, para hallar la capacidad equivalente, tenemos que ir a un reconocimiento de que si están en serie o están en paralelo. Parecería que están uno al lado de otro en serie, pero en realidad están en paralelo. Están en un paralelo eléctrico. ¿Por qué en paralelo eléctrico? Porque están sometidos al mismo voltaje. ¿Ya? Al mismo voltaje. De manera que, estando en paralelo, la capacidad equivalente es la suma directa, de manera que la capacidad equivalente va a ser igual a C sub 0 más C sub K. C sub 0 más C sub K. Esto más esto. Entonces, la capacidad equivalente es simplemente a K más 1 multiplicado por epsilon sub 0 L al cuadrado dividido entre 4D. Hagan ustedes sus operaciones. Obviamente va a dar eso porque es C sub 0 más K C sub 0. Entonces va a ser C sub 0 por K más 1. Muy fácil. Muy fácil. Dice en función de L. Aquí está L. $24.51. 24.52. Termocoax es un tipo de cable coaxial utilizado para el filtrado de alta frecuencia en experimentos cuánticos criogénicos en computación. Bueno, ese es el contexto. Es un cable coaxial. Vamos a tratarlo como un cable coaxial. Ustedes saben lo que es un cable coaxial.
perfectamente. Entonces voy a dibujar al cable coaxial. El cable coaxial tiene un núcleo que lleva la señal y una envoltura también cilíndrica. Ahí está. Ese es el cable coaxial. Ahora, su escudo de acero inoxidable tiene un diámetro de 0,35 milímetros. Entonces, esto debe ser 0,35 milímetros. Y su conducto de nicromo tiene un diámetro de 0,17. Este es el diámetro, ¿ya?, de 0,17 milímetros. El nicromo se usa porque su resistencia no varía mucho al pasar la temperatura ambiente, de la temperatura ambiente al cero absoluto. El dieléctrico aislante es óxido de magnesio. Entonces aquí hay un dieléctrico. Aquí hay un dieléctrico de constante K igual óxido 9,7. 9,7. Calcule la capacitancia por metro. Pues aquí debemos considerar que hay una longitud de 1 metro por metro, ¿ya?, de termocoax. Calcula la capacitancia por metro del termocoax. ¿Ya? Entonces nos vamos a acordar de la capacidad de un capacitor cilíndrico, ¿ya? Pero lo podemos hacer, ¿por qué no? Voy a tomar así, ¿ya? Y voy a aplicar la ley de Gauss a una superficie gaussiana cilíndrica también, y a una distancia R, desde el radio interior, RI, hasta el radio exterior, RE. ¿Ya? Sí. Entonces el campo eléctrico en esta superficie gaussiana es E. De manera que la ley de Gauss dice la integral de E por dA sobre la superficie gaussiana es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Eso dice, bueno, entonces, como el campo y el diferencial de área en la superficie gaussiana son paralelos, entonces el coseno es 0, el coseno de 0 grados es 1 y es constante, sale de la integral, y tengo aquí que el campo eléctrico por el área de la superficie gaussiana es igual a la carga encerrada. La carga encerrada es, esto tendrá, como es un cilindro, tiene una densidad lambda y una longitud L. Entonces, esto es igual a la carga sobre por unidad de longitud, L. ¿Ya? Entonces vamos a poner la carga encerrada, va a ser lambda por L. Va a ser lambda por L sobre epsilon sub 0. Y el área de la superficie gaussiana, que es un cilindro, va a ser 2πr por L. E por 2pi por R, que es el R de la superficie gaussiana, por L, igual a lambda por L sobre epsilon sub 0. De manera que entonces esta L con esta L se va.
Y el campo será igual a 2pi, 1 sobre 2pi epsilon sub 0, porque lo llevo a dividir, lambda sobre R. Esa es la expresión del campo eléctrico. Acá, este campo eléctrico es E igual a 1 sobre 2pi epsilon sub 0, lambda sobre R. Ahora voy a calcular la diferencia de potencial. La diferencia de potencial delta B va a ser igual a menos por la integral que hemos estudiado, E de R. Desde el radio interno RI hasta el radio externo RE. Me estoy quedando sin tiempo, faltan 3 minutitos, pero voy a seguir más. Entonces, el potencial externo menos el potencial interno igual a menos, voy a sacar las constantes. Las constantes son 1 sobre 2pi epsilon sub 0 y esta lambda. Y me queda adentro la integral de R sobre R, desde el radio interno hasta el radio externo. Igual. Ahora, el potencial interno es el que lleva la señal y el externo es el que está a tierra. Entonces, eso es 0. Por tanto, el potencial va a ser igual. Este negativo con negativo se va. Lambda sobre 2pi epsilon sub 0 y este es un logaritmo. Logaritmo neperiano del radio externo sobre el radio interno. Listo. Ah, y esta lambda podríamos poner la carga multiplicada por la longitud. Bueno, ahora Q sobre B es la capacidad. Entonces la capacidad va a ser igual, esto lleva a multiplicar 2pi epsilon sub 0. Esto va a dividir capacidad por unidad de longitud. Y esto va a dividir logaritmo del radio externo al radio interno. ¿Listo? Esta es la fórmula que vamos a aplicar ahora. Porque nos dice capacidad por unidad de longitud, dice, ¿no? Ahora esto es con aire, pero si quisiera con dieléctrico, multiplico todo esto por K, así. K, y aquí ponemos K. ¿Listo? Esa es la formulita. Bueno, ahora reemplazamos valores. Ya nos falta 1 minuto. Entonces, la capacidad por unidad de longitud, por cada metro, va a ser igual a 2pi epsilon sub 0. Ahora, 1 sobre 4pi epsilon sub 0 es 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Y ahora si multiplico por 2, está bien esto. Esto implica que 2pi epsilon sub 0 es igual a ¿cuánto? A 1 sobre 18 por 10 a la 9, algo así. Sí, está bien. Así es, 18 por 10 a la 9. Entonces aquí va a ser 18 por 10 a la 9 por 9.7, 9,7 dividido entre logaritmo neperiano. Ahora, la relación de radios es igual a la relación de diámetros, y no importa si es metros o milímetros, entonces sería 0,35 dividido entre 0,17. Este es el valor. C sub K sobre L igual. Por favorcito, ese cálculo lo podemos hacer. Tenemos menos de 1 minuto, me voy a salir y voy a volver a entrar.